Bien, hermanos, buenos días. Vamos a compartir una palabra que es profunda y está en el libro de los Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2 del 6 al 10. Esa parte vamos a leer. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es una palabra muy doctrinal, muy profunda. Primeramente porque, fíjense lo que dice el apóstol. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Eso es una cosa, hermanos, que tenemos que tener clara. Como hijos de Dios, como creyentes, como congregantes, que tenemos que andar en Cristo y no andar en otras cosas. ¿Se entiende? Porque la forma en que nosotros tengamos esa unión con Cristo va a ser posible que nuestra vida, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos prospere, lo podamos hacer. Andad en Él, dice. Es una cosa firme. Porque ¿sabe lo que pasa, hermanos? Yo voy a abrir mi corazón y voy a decirles lo que yo opino de la iglesia hoy en día. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que es como que los cristianos hemos perdido ese norte de andar en Cristo, de tenerlo a Él como el ejemplo, de tenerlo a Él delante nuestro, mirarlo para que podamos caminar sobre el agua. ¿Se acuerda aquel pasaje en el cual Jesús va al encuentro de los apóstoles que estaban en el barco y venía caminando sobre el agua y ellos se asustaron hasta que lo reconocieron? Y Él les dijo, yo soy, no teman. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, que pueda yo andar sobre el agua. Y dice que el Señor le dijo, vení. Y Pedro, mirando a Jesús, bajó del barco y empezó a caminar en el medio del mar, mirando a Jesús. Y esto es un hecho, digamos, histórico, esto ocurrió, pero tiene que ver con este tema, con esta frase de Pablo, anden en Él. Cuando vos tenés la mirada puesta en Cristo, vas a caminar sobre las cosas de la vida que tanto daño a veces causan. Vas a caminar sobre aquellas cosas que dañan. Vas a caminar sobre aquellas cosas que contaminan. Porque tenés la mirada puesta en Cristo.
mirando hacia allá, no abajo. Dice esta historia que cuenta sobre la caminata de Pedro sobre el agua, que en un momento dado Pedro miró alrededor, se dio cuenta que estaba en el agua y se hundió. ¿Por qué pasó esto? Porque dejó de mirar a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Fue, le tendió la mano y lo sacó de vuelta para arriba. O sea que también hay una oportunidad de salir cuando uno cae, si tiene la mirada puesta en Cristo. Por eso dice, anden en Él. En aquellos tiempos se hablaba en esta forma, andad en Él. Tenemos el caso, historias dentro de la Biblia de hombres que anduvieron con el Señor, que anduvieron en el Señor. Uno de ellos es Enoc. Dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Porque caminó con Dios, fue llevado. Y en Hebreos 11:5, más adelante, explica el apóstol qué quiso decir este versículo, porque en Génesis ves esto nada más. Ahora en Hebreos 11:5 dice, por la fe, que dice por la fe. Eso es un bien, hermanos, en este tiempo no es un bien abundante, sino que es un bien escaso. Esta práctica de la fe, que en la época en que nosotros con mi esposa nos convertimos y nos metimos en las cosas de Dios, era algo que estaba en todos. Toda la gente que se convertía, se arrepentía y la fe era floreciente. Hoy día parece que es un bien escaso. No nos movemos en fe muchas veces. Nos movemos por impulsos, nos movemos por lo que nos parece o por lo que nos dicen, pero no por la fe verdadera en Cristo. Y Hebreos 11:5 dice que por la fe, Enoc, acá lo explica mejor, fue traspuesto, fue tomado por Dios para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo llevó, y antes que fuese llevado, tuvo testimonio de haberle agradado a Dios. Fue tal la fe de ese hombre, fue tal la forma en que ese hombre se aferró a Dios, que Dios lo llevó completo con él. No murió ni nada, simplemente lo llevó con él. Qué privilegio, ¿no? ¿Cuántos quisieran eso? Todos queremos eso. Hay una promesa para la iglesia. Hay una promesa, y esa promesa, ¿qué es lo que dice? Que en los últimos, que cuando Cristo venga a raptar, a llevar su iglesia, eso se llama, ese proceso se llama el rapto de la iglesia. Dice que Cristo va a venir y nos va a llevar como estamos, en cuerpo, alma y espíritu, completos, nos llevará, nos esperará en las nubes y nos llevará con Él. O sea que no solamente Enoc, sino cualquiera que crea en la palabra de Dios y que tenga fe en lo que la palabra de Dios dice, va a agradar a Dios de tal manera que va a formar parte de ese grupo que va a ir a la presencia de Dios sin conocer la muerte. ¿Cuántos quieren esto? Es importante que lo tengamos presente, porque esto tenemos que predicarlo. En nuestra época, en aquellos tiempos del avivamiento del 80, era común escuchar esta palabra en cualquier lado que íbamos. No se trata solamente de prosperidad, de sanidad y todo eso. Eso es, pero también está lo otro, la otra parte, lo espiritual, que es tan importante y que tenemos que conocer. Andar en Él. Enoc dice, fue llevado. Enoc dice, no vio muerte. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Y nosotros, si queremos cambios en nuestra vida, queremos que ocurran cosas en nuestra vida, tenemos que caminar con Dios.
Van a pasar un montón de cosas que busquen distanciarnos. El enemigo va a hacer lo posible para apartarnos de Dios y de su presencia. Pero nosotros tenemos que estar firmes. No nos olvidemos que Jesús padeció cosas muy similares a las nuestras y venció en todas ellas. Hoy la pastora hizo una pregunta, que a quién, si Jesús fue vencido. Y verdaderamente no lo fue, pero tuvo que vencer situaciones terribles, difíciles. La vida no fue fácil para Jesús. Yo voy a aclarar esto porque no es un cuento de hadas la vida de Cristo. Es una vida complicada, es una vida difícil, porque Él fue contra el sistema de este mundo. Y cuando vamos contra el sistema de este mundo, vamos a vernos enfrentados a situaciones difíciles, hasta peligrosas, como Cristo las tuvo que enfrentar. Una de las primeras cosas que Cristo experimentó fue la tentación a dejar, a no cumplir con lo que Dios había planeado por el mismo diablo. Y esto pasó en el monte donde Cristo oró y ayunó. Dice que había orado 40 días y 40 noches. Jesús fue tentado justo cuando se encontraba debilitado, porque dice la palabra que después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso lo dice Mateo, tuvo hambre. O sea que Jesús estaba en ese momento debilitado. Y ahí apareció Satanás con la tentación. Si eres hijo de Dios, puedes decirles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús lo venció al diablo, ¿sabe con qué? Con la palabra de Dios. Y una de las cosas que le dijo fue: no tentarás al Señor tu Dios, apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Él empezó a tomar partes que vos, si vos las buscás, las encontrás en Deuteronomio. Y con esas frases, con esas partes de Deuteronomio, lo combatió al diablo y lo venció, porque dice que el diablo huyó de su presencia. Porque fue con la palabra. Lo que hizo Jesús es algo que nosotros podemos hacer perfectamente, pero para hacer eso que Jesús hizo hay que andar en Él. Porque esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la que podemos combatir al enemigo, con la que podemos superar nuestros problemas. Jesús le contestó con la palabra que está escrita en Deuteronomio 4. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque andar en Cristo, andar en Jesús, andar con Él, también significa victoria. Porque en Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Cuántos aquí se sienten más que vencedores? De verdad que sí, entonces viva como un vencedor, como una vencedora. Y para vivir de esa manera que tenemos que estar en comunión con Dios. Y tenemos que escuchar el Evangelio tal cual es y la palabra tal cual es. Amén. Andar en Él entonces nos entrega la victoria en todo lo que emprendamos. Yo ayer hablaba con un hermano y le decía: ¿sabés lo que pasa? No importa lo que vos quieras emprender, aunque te parezca algo difícil, complicado, pero vos tenés un sueño, tenés un proyecto, cumplilo en el nombre de Jesús. Orá específicamente, decir al Señor lo que querés y cómo lo querés. Porque en la oración no podemos divagar orando cualquier cosa, tenemos que ser específicos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué quiere decir eficaz? Una oración precisa, concreta, lógica. 1 Corintios 6:10 dice:
Una oración que tenga que ver con mi necesidad, pero más allá de eso, que tenga que ver con la fe que tengo en aquel que me está escuchando. Yo sé que Cristo, cuando estoy orando, me está escuchando y me va a responder. Y yo le dije, lo que vos esperás de Dios, no sé cuándo lo vas a recibir, pero lo que sí sé es que lo vas a recibir, porque Él tiene un tiempo para cada cosa. Y este hermano con mucha sabiduría me preguntó, ¿y mientras tanto qué, pastor? Mientras tanto tenés fe y espera en Él. Y se va a cumplir ese tiempo y vas a recibir no solamente lo que esperás de Dios, sino más todavía. Mi esposa dijo que algún día nosotros vamos a grabar nuestro testimonio. Es verdad, tenemos un testimonio que es riquísimo, tremendo, profundo. Hablamos de lo que sabemos, como yo le decía a este hermano ayer, mirá, yo te hablo de lo que sé, no de lo que me contaron. Yo te hablo, no, es como cuando vos vas a ver una película. Una cosa es ver una película y la ves vos directamente y te llevas la película completa y tenés tu propio concepto de lo que viste, y otra muy diferente que te la cuenten. A mí me podrán contar algo de una película para que yo vaya a verla, para despertar mi interés, pero después la película la quiero ver yo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y con la iglesia es lo mismo. Yo no quiero solamente que me cuenten, quiero vivir, quiero experimentar, quiero formar parte de eso. Y para eso es importante, como dice el apóstol acá, por tanto, tenemos que andar con Él. Así es que caminó Enoc con Dios. Y también en Génesis 6:9 dice que habla de Noé. ¿Y qué dice de Noé? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y remata diciendo, con Dios caminó Noé. Fíjense, no es que cualquiera pueda andar con Dios. No basta con eso solamente, hay que ser íntegro para andar con Dios. Íntegro en la fe, íntegro en la búsqueda del conocimiento del Señor, íntegro en el reconocimiento de los propios errores. ¿Me entiende? Porque no quiere decir esto que tenemos que ser la perfección caminando, porque no lo somos. Nosotros hemos sido enseñados a que somos perfectibles. Vamos en un camino de perfección, pero todavía perfectos no somos. Sin embargo, acá la palabra dice, varón justo era perfecto en sus generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de su generación Noé era el más destacado, porque era el que más relación tenía con Dios. Y por eso, acá la palabra nos enseña claramente que Noé, Dios dice que iba a enviar un diluvio a la tierra y todo iba a quedar bajo el agua. Y cuando Noé lo dijo, nadie le creía, se reían de él. Y Noé, en seco, se puso a construir el arca, porque él le creyó a Dios. Les voy a decir algo más. En tiempos de Noé, en aquellos tiempos, comienzos de la creación de la tierra, en la tierra no había lluvia. Lo que había era una especie de rocío que surgía de la tierra y humedecía los vegetales, las plantas, los árboles, y había agua y todo eso, pero no habían lluvias. Cuando Noé se puso a construir eso, todos se rían porque dijeron, eso no es mentira, no puede ser. Y todos hacían lo que querían. Su generación era una generación pervertida. Es parecido a lo que pasa hoy, hermanos. Pero este hombre estaba fiel a Dios. Y si Dios le dijo hacer un barco, él hizo un barco. Él no se fijó, pero Señor, si está todo seco, no llueve. No, él lo hizo. Porque Dios le dijo que lo hiciera. Y construyó su barco. Es más, Dios le indicó cómo hacerlo. Si vos lees Génesis vas a ver que Dios le dice de qué manera, cómo armarlo, cómo calafatearlo, todo.
porque era un hombre que escuchaba a Dios. Dios también te va a decir de qué manera tenés que construir tu barco. Tu barco es tu vida. ¿Y sabés qué? Que vino el agua. Y todos los que se reían terminaron ahogados. Se acabó el mundo como era. Y el único que sobrevivió fue Noé, con sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa. Solo 8 se salvaron de toda una generación porque le creyó a Dios. Lo mismo pasa hoy con la iglesia. La iglesia está en una etapa que debe seguir construyendo el barco. Amén. Andar en él. Dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esto quiere decir que tiene que haber cambios en nosotros. Cambios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. En Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovémonos, dejemos de pensar como pensábamos antes, porque ya las cosas no son iguales. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Porque en definitivas cuentas eso nos va a beneficiar. Un cambio de mente es un cambio de perspectiva de la vida. Y empezamos a enfocar la vida de otra manera y las cosas comienzan a funcionar mejor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que le vaya bien las cosas? Es un cambio de mente lo que hace falta. Si yo veo que haciendo las cosas como las hice, no me resulta y no me resulta y no me resulta, tengo que buscar otra forma. Tiene que haber otra manera, tiene que haber una salida. Sí que hay, existe, pero tengo que hablar con Dios. Cristo me puede dar la salida porque Cristo es la puerta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces, ahí tenemos la salida. Tenemos la forma. Tenemos que perseverar en la fe. Aún en la santidad, hermano, porque esto es algo que tampoco se habla en las iglesias hoy en día, pero la santidad forma parte de la identidad del cristiano. En Primera de Pedro dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea que no solamente tenemos que ser santos en lo que hacemos, sino en lo que pensamos. Eso quiere decir que tenemos que tener la mente limpia. Porque sabe que hoy en día hay un montón de cosas que atentan contra la mente de las personas y las pudren. Llámese redes sociales y tantas otras cosas que mal utilizadas son terribles. Y la palabra dice que nosotros tenemos que ser todo lo contrario, santos en toda nuestra manera de vivir. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro manejo con los demás en todos los ámbitos tiene que ser perfecto. Tenemos que tener la mente limpia para que podamos tener una vida victoriosa. Aquel que dijo, por tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sabe de lo que hablaba, porque justamente la práctica de la vida en santidad hace que tengamos victoria en todos los ataques del enemigo. Amén. Dice también
Mirad, y ojo con esto, porque esto es un tema complicado. Mirad que nadie os engañe, dice. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo, dice, en Él habita realmente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. En Él habita Dios. Él es Dios. Entonces miremos que nada nos desvíe de eso. Con filosofías y huecas sutilezas. Que nadie nos engañe. Y hoy día prolifera mucho el tema del engaño. Lugares que parecen ser iglesias evangélicas que no lo son. Entonces ocurren situaciones realmente graves en la vida espiritual de las personas. Porque están con una especie de anemia espiritual porque no reciben el alimento que verdaderamente necesitan. No están recibiendo el alimento de la palabra de Dios, que es el único alimento poderoso y nutritivo para el espíritu y para la vida. En otras palabras, existen numerosos lugares que alguna vez esas congregaciones estuvieron en el fuego del Señor, pero en el día de hoy se convirtieron solamente en salones de reuniones sociales. Y eso realmente no sirve, porque a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a predicar la verdad. Dice la palabra, seguid la paz y la santidad, que sin las cuales ninguno verá al Señor. ¿Qué estamos predicando en este tiempo entonces? Nosotros tenemos que querer como iglesia lo que Cristo quería, la salvación de las personas, así como hemos sido salvos nosotros. Pero ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos mostrando con nuestra vida? El tema es que no tenemos que estar... Jesús dijo clarito, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea que tenemos que estar separados de un montón de cosas que el mundo hace. Para mostrar esa diferencia. Mostrar que hay una vida mejor. Porque aquel que vea que hay una vida mejor en vos, va a querer hacer lo que vos querés. La gente no es tonta. Y la gente busca lo que nosotros tenemos cuando lo sabemos mostrar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Abunda mucho de eso hoy. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De esas cosas tenemos que estar cuidados. Tenemos que guardarnos y tenemos que evitarlas. Porque existe la verdad. Y Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Existen un montón de cosas, hermanos, que tratan de enfermar el espíritu de las personas. Un montón de cosas y situaciones que se viven todos los días, que vemos, que escuchamos. Y de esas cosas tenemos que ser libres verdaderamente, pero únicamente escuchando la verdad de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar tener una vida espiritual saludable. Porque si tu espíritu está sano, tu vida es una vida sana. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, te van a pasar cosas, pero tu espíritu va a estar fuerte, sano, por la palabra de Dios. Y vas a poder enfrentar, pero tenés que hacer la voluntad de Dios, lo tenemos que hacer. Nos guste o no, ¿saben por qué? Porque dice la palabra que Enoc fue llevado por Dios porque primeramente
tenía un testimonio, tenía una forma de vida que a Dios le agradaba. Y nuestra forma de vida tiene que ser esa, una forma de vida que agrade a Dios. ¿Cuántos tienen sueños acá? ¿Cuántos tienen proyectos? Bueno, entonces tiene que vivir como le agrada a Dios, porque por eso usted está en la iglesia y se congrega. Para seguir las instrucciones de Dios, ¿me entiende? Porque Dios quiere que usted construya su barco. Y le va a dar Él las instrucciones para que sea un barco que flote, no que se hunda. Y a ese barco es la vida de cada uno de nosotros. No tenemos que recibir una palabra predicada, adulterada, que falsifica la doctrina, que nos hace ver las cosas de manera complaciente. Dios no es complaciente. Dios lo que quiere es que nosotros avancemos, que nosotros crezcamos. Dios quiere que estemos en su voluntad. Y muchas veces cuando tenemos que recibir una palabra de Dios, tal vez no nos guste mucho, pero esa va a ser la palabra que nos salve la vida. Y tenemos que estar atentos a esa palabra. No dejar que el enemigo nos engañe con cosas. Jesús no permitió que Satanás lo engañe. Jesús no permitió que Satanás lo tiente. Jesús le dio con la palabra. Amén. No se olvide que usted y yo estamos completamente cubiertos por la sangre de Cristo. Y va a ser el único que nos va a dar la victoria en todo lo que emprendamos. Amén. Porque dice que en Él habita corporalmente toda la divinidad. Toda la divinidad. Entonces es Él el que a nosotros nos puede levantar y fortalecer. Con Él podemos concretar nuestros sueños, nuestros deseos. Con Él podemos hacer todo aquello que antes no podíamos. Yo le decía ayer a este hermano que estaba hablando conmigo, le dije, mira, a partir del momento que yo me convertí, pude empezar a vivir cosas que antes ni soñaba que podía vivir. La prosperidad, el poder tener una vida más completa, poder sostener mejor mi familia, poder ver la vida de otra manera. Mi mente cambió, pero fue necesario que creyera, hermano. No es que las cosas me vinieron, no. Primeramente Dios me llenó de todo, me bendijo con todo y después yo hice la voluntad de Él. No, es al revés. Primero lo escucho, primero lo sigo, primero obedezco su palabra y después viene la bendición. Porque recibo la verdad. Y vuelvo a repetir, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por supuesto que yo estaba lleno de ataduras, pero fui libre a través de conocer la verdad. Entonces, si queremos tener una vida espiritual saludable, tenemos que dejar de escuchar la cantidad de voces que se mueven en este mundo. Tenemos que dejar atrás tradiciones, costumbres, hábitos y solo manejarnos con la palabra de Dios. Amén. Si queremos ser sanos espiritualmente, disfrutar de una vida espiritual saludable, tenemos que reconocer el poder, el gobierno y la gloria de Dios en nuestra vida. Y entonces sí, vamos a poder caminar sobre el mar de las cuestiones que tenemos en nuestra vida. Vamos a poder caminar sobre el mar, vamos a poder caminar con la vista en alto, puesta en Cristo. Que Dios te bendiga con esta palabra.